Si a juzgar vamos por el partido más reciente del Madrid contra el Celta de Vigo, en el que Tchouaméni fue titular, el Madrid no tiene de qué preocuparse de ahora hasta la próxima década. Cordial saludo, amigas y amigos. Edición número 25 de Los Cronistas, de Cronistas 2.0. Un verdadero placer saludarles para Daniel Chapela, Efraín Sabarce, Octavio Sazo y Fernando Arreaza. Esto sin contar la edición especial con Omar López, que está allí. La pueden ver, la pueden disfrutar, eso no va a perder vigencia. La pueden mirar con calma, guardarla y disfrutarla cuando les parezca más conveniente. Un trabajo especial con el nuevo manager designado para la representación venezolana de cara al Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Aquí estamos con una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Ingresen a juegaenlinea.com para que disfruten de todas esas promociones, jugando siempre de manera responsable, como llamamos a que lo hagan, pero a la par escuchando los pronósticos, los datos que por acá les damos. Hoy nuevamente un dato acerca del béisbol, participando en la promoción que está en la recta final con el 50% de descuento, y podrán llevarse, mientras más tickets obtengan, mejores probabilidades tendrán de llevarse el paquete VIP para 2 personas al Mundial de Qatar, que está a la vuelta de la esquina. No quiero echármelas, los velones están allí apagados, no hubo necesidad de prenderlos. Creo que fue goleada el dato de la semana pasada. No, yo soy un tipo bastante humilde. Sí. No, reconócelo, tienes todo el derecho de agrandarte, porque además, digamos, todos los demás estábamos en tu contra y prácticamente fuiste el único que tomó esa decisión. Prácticamente no, menos mal que lo quitaste. Sí, exacto. Así que, Fernando, gracias. Estás en todo tu derecho gracias. de agrandarte mucho más. Sí, por cierto, el contraste entre un pronóstico y otro, me refiero al pronóstico de Fernando con respecto al tuyo, me parece que es muy grande, ¿no? Lo podemos repetir. El pronóstico barrida fue Octavio, no, en sentido contrario. Mira, ¿tú te acuerdas los cuadritos esos que habían en las bodegas de Venezuela? Que te decía, yo compré contado, yo compré fiado. Sí. Bueno, mira quién fue el que compró fiado, ¿ves? Bueno, nos alegra, a fin de cuentas, lo que nos alegra es que alguien siempre acierta por lo general, y les damos esos datos en torno a su opción con los Player Props. No se olviden de los Player Props de Juega en Línea, que diariamente ofrecen la oportunidad de optar a alguna actuación individual que ustedes consideren pueda ser un acierto que les haga ganar, disfrutar la pasión de ganar acá en Juega en Línea. Tenemos un par de temas interesantes, Daniel. En segunda instancia vamos a hablar sobre el fútbol, vamos a tener el fútbol. Adelántanos un poco para saber y estar pendientes. Bueno, ayer se despidió Casemiro del Real Madrid en esa rueda de prensa lacrimógena que dio el brasileño en la Ciudad Deportiva del Madrid. Después estuvo viendo el partido del United contra el Liverpool en Old Trafford. Y vamos a hablar del Madrid post-Casemiro. ¿Qué podemos esperar del Real Madrid una vez que se ha ido uno de sus jugadores insignia? Bueno, interesante. El dato va hoy en torno al béisbol y estaremos presentándolo en la mitad del programa. Y al principio y a continuación, vamos, Efraín, a hablar de los Yankees con Daniel y Octavio interviniendo, haciendo alguna pregunta que consideren pertinente. La caída de los Yankees, lo que ha podido pasar, tratar de encontrar explicaciones. Yo, en principio, lo que voy a decir, Efraín, es que yo no creo que la primera parte de los Yankees, cuando eran el mejor equipo del béisbol y por bastante, era un espejismo. A mí me gusta mucho aquella frase. Al primero que se le escuché fue a Rubén Mijares. No sé si es autoría de él. Es probable, que Rubén era un tipo creativo, realmente extraordinario. Una frase que decía: los equipos no son tan buenos como lucen cuando están ganando, ni son tan malos como se ven cuando están perdiendo. Probablemente los Yankees no eran tan buenos
como mostraron en la primera parte de la campaña, pero no son tan malos como para quedarse en el camino producto de esta debacle que sí ciertamente la han tenido. Y creo que están, si hay que buscar uno de los dos extremos, creo que se parecen más a la parte inicial por el talento que reúne ese equipo. Pero aquí vamos a tratar de indagar las razones de esta caída de Nueva York, que sin duda ha sido hasta cierto punto aparatosa, Efraín. Sí, ahora yo creo que hay una mezcla de factores que pueden explicar este contraste tan grande entre lo sucedido en la primera parte de la campaña con respecto a lo que estamos viendo en la segunda. Los Yankees, Fernando, durante sus primeros 60 juegos dejaron récord de 44-16. Por supuesto, eso fue suficiente para que terminaran ese lapso con el mejor récord de las grandes ligas, como tú bien dices, pues de manera cómoda, pues tenían el mejor registro de ganados y perdidos. Y aun cuando, yo no sé cuántas personas, cuántos analistas, pronosticadores dieron a los Yankees por encima de los Azulejos en la división este de la Liga Americana, pero yo fui uno de ellos. Y aun cuando pues me atreví a dar ese pronóstico, yo no creo que los Yankees eran tan buenos como para mantener ese ritmo, y probablemente en eso, Fernando, coincidamos. Era muy difícil. De hecho, de haber mantenido ese ritmo hasta el final de la campaña, los Yankees iban a culminar con porcentaje de ganados y perdidos de 733. Ese iba a ser el mejor porcentaje de ganados y perdidos en la historia de esa franquicia, que, como sabemos, es la franquicia más ganadora en la historia del juego, incluso por encima de lo hecho por la versión de 1927, que terminó con 714, y por la versión de 1998, que para mí también es uno de los mejores equipos de la historia. Ahora, esto que estamos viendo, particularmente durante los últimos 20 juegos, en los cuales solo han podido ganar 5, me parece que es simplemente producto de una serie de factores como lesiones, por ejemplo, la de Giancarlo Stanton, quien no ha podido estar en los últimos compromisos, está próximo a regresar, se supone, la muy sensible, y creo que no se ha hablado, Fernando, lo suficientemente de eso, baja de Matt Carpenter, quien llegó a los Yankees para batear de manera inesperada, incluso ni en sus mejores años con los Cardenales de San Luis, la franquicia, el equipo con el cual él se convirtió estrella, pues bateó lo que hizo en ese lapso con los Yankees. Y luego también ha habido algunas ausencias en el picheo, producto de lesiones que en este momento me parece están haciendo muchísimo daño. Y el picheo, que es de lo que menos también creo se habla en este lapso, pues también ha decaído, me parece, de forma dramática. Para que tengan una idea, a partir del 9 de julio, cuando los Yankees pues tienen registro de 13-25, solo otros 5 equipos, o 6 exactamente, entre los 30 de las mayores tienen peor efectividad que los Yankees. Uno habla de 4.25 de efectividad en ese lapso, tal vez no diga mucho, pero sí cuando decimos hay 24 equipos en este momento, en ese periodo, con mejor efectividad que los Yankees. Yo creo que la ofensiva en cualquier momento va a producir de mejor manera. Yo creo que eso es algo que uno puede esperar en cualquier momento. El picheo, no lo sé. Sí, esa efectividad probablemente se infla también por 2 o 3 juegos puntualmente, de 12, 10 carreras. De resto, el picheo ha seguido dándole la oportunidad de ganar a los Yankees y han ganado juegos, de los pocos que han ganado, en base a picheo y no tanto en base ofensiva. Probablemente el único juego que han ganado en este lapso en base a bateo fue aquel del Grand Slam de Josh Donaldson, que era un juego prácticamente perdido. Tampa Bay había hecho 3 en la parte alta del 10º y en el cierre de ese inning, Donaldson dio un jonrón con las bases llenas para dejar en el terreno a los Rays y ganar 8 carreras por 7. Ese partido fue ganado en base ofensiva porque el picheo permitió 7 carreras, pero es de los pocos que han ganado en base a ofensiva. Han sido blanqueados 5 veces en este lapso, y cuando tú sometes al picheo a la presión de no tener el margen de error, el error se da.
el picheo milimétrico que tienes que buscar para preservar un 0-0, un 1-1, un juego pequeño, no existe y no tienes ese margen de error, y el picheo actúa con mucha más presión a cuando te dan respaldo consistente, como lo venía haciendo el equipo de los Yankees en la primera parte de la campaña. Yo tengo aquí algunos datos. Muchos se sitúa el mal momento de los Yankees desde el juego de las estrellas. No creo que sea así. Sí, hubo dos barridas allí que hicieron ruido. Inmediatamente después de las estrellas perdieron una doble tanda con los Astros de Houston y luego perdieron 2 juegos contra los Mets de Nueva York, pero de por medio le ganaron una serie a los Orioles de Baltimore y le ganaron otra serie a los Reales de Kansas City, de manera que el récord allí era 5-6, justo después del juego de las estrellas. Ese 5-6 hubiera sido muy bueno el resto del camino, porque los Yankees tenían una franja, una brecha altísima a favor de los juegos ganados respecto a los perdidos. Entonces, la lesión de Stanton, tú la acabas de puntualizar, 23 de julio. Él ya venía arrastrando el problema y se había ido de 10-0 en los 3 juegos anteriores. El problema en el tendón de Aquiles, que termina sacándolo, que termina llevándolo a la lista de lesionados, está rehabilitándose y podría reaparecer en la semana en que aparece este programa para todos ustedes. El récord de los Yankees sin Stanton es 9-17 desde el 23 de julio. El de Carpenter, ese nombre, y qué bueno que lo pone sobre la mesa, el 8 de agosto, 3-9 el récord de los Yankees sin Matt Carpenter. En ese lapso recibieron 5 blanqueos, 2 de ellos 1-0. Anotaron 99 carreras y recibieron 109. 3.8 anotadas por partido, 4.2 recibidas por juego. George batea 240 en los últimos 15 juegos. En los últimos 50 turnos, 12 hits con 3 jonrones, 9 remolcadas. Anthony Rizzo batea 196, 4 jonrones, 9 impulsadas. DJ LeMahieu batea 226 con 1 jonrón, 2 impulsadas. Gleyber Torres batea 194 con 2 jonrones, 3 remolcadas en los últimos 15 juegos, más o menos el lapso que estamos evaluando. Andrew Benintendi, desde que llegó, que ganó el juego del pasado fin de semana, salvando el último de la serie ante Toronto, con 1 jonrón, su primero con los Yankees, desde que está con Nueva York, batea para 211, con solo ese jonrón contra Toronto, 7 impulsadas. En todo caso, esto es un upgrade respecto a lo que venía haciendo Joey Gallo, que nominalmente Benintendi sustituye en los jardines de los Yankees a Gallo. Y como datos clave, a ver qué piensas tú, Efraín, para esta caída, las lesiones de Stanton, de Carpenter, de Clay Holmes, porque hay algunos juegos que se han ido en el relevo y Clay Holmes fue hermético en la primera parte, se cayó aparatosamente. Es un poco la manifestación individual de dominio que tenían los Yankees a caerse abruptamente en una persona, en Clay Holmes, y que Frankie Montas, el pitcher adquirido para fortalecer la rotación, tiene 0-1 con 9-0-0. Tiene 3 aperturas, la del 7 de agosto, perdió 12-9 ante San Luis ese día, le hicieron 6 carreras. Lanzó bien contra Boston, igual perdieron los Yankees 3-2, es decir, sus 3 aperturas han sido derrotas de los Yankees, y la reciente, al momento de grabar el programa, contra Toronto 9-2, le hicieron 6 carreras de nuevo. Montas es una buena adición, es una buena adquisición, pero no ha rendido, y eso escapa al control de un gerente general, de un manager. Me parece que esos son los factores claves que han generado esta caída. Sí, lo otro es que ellos también soltaron a Jordan Montgomery. Lo soltaron porque da la impresión, y esto es algo que he leído de gente que cubre a los Yankees, que los Yankees nunca vieron en Jordan Montgomery a alguien capaz de tener una carrera extensa, prolongadamente exitosa en grandes ligas. Y el otro asunto también es que el cambio se hace pensando sobre todo en la postemporada. En la postemporada tú solo necesitas de 4 abridores y se supone que aún con Luis Severino pasando horas antes de esa transacción a la lista de incapacitados de 15 a 60 días, pues tú ibas a tener pues a los 4 abridores, incluso 5 con Frankie Montas. A mí lo que me llamó la atención de ese cambio fue
Me refiero al de Montgomery, que lo hicieron justo en el momento en el cual ponen a Luis Severino en la lista de 60 días. Severino ha dicho en los últimos días que está bastante bien, que él va a regresar sin problemas. Pero el otro asunto también es que ellos se desprenden de ese lanzador, que por cierto, sus 3 primeras aperturas con los Cardenales de San Luis han sido fantásticas, por un jardinero central, Harrison Bader. Lesionado además. Sí, lesionado con fascitis plantar, que es una molestia que no se sabe nunca exactamente, Fernando, cuándo el pelotero va a poder curarse, cuándo va a estar sano. ¿Cuál fue la lógica del cambio desde el punto de vista de los Yankees? Los Yankees no tenían un jardinero central natural sobresaliente defensivamente. Con Bader, pues lo van a tener, se supone en algún momento, de los mejores que uno pueda tener, y eso va a ayudar al equipo a tener una defensa realmente extraordinaria, prácticamente en todos los puntos, o en todas las posiciones, o en la mayoría de ellas. El jardín central, pues sabemos lo importante que es, pero eso no está. Jordan Montgomery, quien venía lanzando bastante bien, no está. El pelotero por el cual hacen el cambio no se sabe cuándo va a comenzar a jugar. Yo creo que eso también, pues, de alguna manera influye, Daniel. Sí, les quería preguntar si les parece que esta pequeña crisis, por llamarlo de alguna manera, de los Yankees, sería muy distinto que la falencia o que el desnivel estuviera más vinculado al picheo que el bateo. ¿Sería un análisis diferente? Bueno, el picheo siempre, o sea, si hubiese sido una debacle gigantesca del picheo, insisto, el picheo no ha estado todo lo bien que probablemente ellos quisieran, pero me parece que el análisis sería más preocupante, porque, repito, lo más lógico es que la ofensiva se recupere. ¿Por qué? Porque ahí están las piezas, por 2 razones. Primero, lo más notorio en esta crisis es la carencia de batazos. Eso es lo más notorio, lo principal. Yo creo que ahí no hay dudas de eso. Pero también está el hecho a favor de los Yankees para una eventual recuperación, que ahí están los nombres para uno en cualquier momento pensar, bueno, si Giancarlo Stanton llega bateando, si Andrew Benintendi comienza a batear como lo hizo el domingo pasado, ese tipo de nombres, si Gleyber Torres comienza a batear un poco más, aun cuando la semana pasada conectó un par de jonrones, tú sabes que eso no sería extraño, porque ellos tienen la calidad para eso, incluso si Rizzo tiene una remontada. En el caso del picheo, sí, no sé, yo creo que ahí sí sería mucho más preocupante, Fernando. No sé si coincides. Sí, yo definitivamente creo que sí. Si la caída fuera del picheo, si la caída abrupta en ese récord, en la explicación de ese récord de 10-20 o de 9-17, fuera el picheo en perspectiva hacia la postemporada, porque los Yankees igual van a llegar a la postemporada, porque los Yankees probablemente van a eludir la serie por el comodín, porque van a tener uno de los 2 mejores récords. Yo no creo que la continúe, y ya voy a explicar, y ya voy a decir por qué creo que va a detenerse. Pero si Gerrit Cole estuviera siendo zarandeado constantemente, si Nasty Néstor se hubiera caído abruptamente, Néstor Cortés, y Jameson Taillon también, que ha tenido una pequeña merma. La preocupación es Frankie Montas, que lo adquirieron y no ha lanzado bien, pero uno espera que, vaya, este pitcher ha sido exitoso en las Grandes Ligas, que en cualquier momento lance algunos partidos buenos y contribuya como un número 4. Tampoco Frankie Montas llega como el salvador y el as de la rotación. Llega para ser un complemento, y por eso cambian a Jordan Montgomery, porque estaban cómodos con lo que tenían y con Luis Severino en el radar para regresar y conformar un quinteto realmente fuerte. Yo creo que esa perspectiva de un picheo sólido para la postemporada se mantiene para cargar a los Yankees en el playoff, pero evidentemente ese picheo necesita de un mayor respaldo de la ofensiva, y eso va a ocurrir. Yo creo que los Yankees igual van a tener uno de los 2 mejores récords de la Liga Americana, si no el mejor, que todavía tienen opción de superar a Houston, que no ha jugado especialmente bien durante agosto. Houston apenas tiene 2 juegos sobre 500 durante agosto al momento de grabar este programa. Todavía tienen opción de quedar con el mejor récord de la Liga Americana. Eso tendría su incidencia en el factor sede y eludir la serie de comodines, que creo que igualmente va a ocurrir, así queden con el segundo mejor récord los Yankees.
La sola presencia de Giancarlo Stanton en esa alineación marca diferencias. Se puede ir de 4-0 con 4 ponches, que no le dé ni con una guitarra ese día Stanton, pero la presencia de él en la parte neurálgica, medular de la alineación, de cuarto, protegiendo a George o a Rizzo, que está atravesado por lo general entre el juez y Stanton, y lo que él produce después, porque él ve picheos, genera un efecto. Así, repito, él se vaya de 4-0. Entonces, en lo que Stanton regrese, probablemente en esta casi última semana de agosto, va a producir un efecto. Lo de Matt Carpenter sí es para después y es una lesión un poco más seria. Pero la sola presencia de Stanton ya creo que va a generar una reacción casi que inmediata, efecto dominó en la alineación general de los Yankees. Y mirando en perspectiva y concluyendo con la pregunta de Daniel, el picheo está bien, el picheo sigue siendo sólido para que, aunado a una ofensiva que fue feroz en la primera parte de la campaña, un relevo que fue muy eficaz, haga de nuevo de los Yankees un equipo parecido al que fue en los primeros 60 juegos de la temporada, sin pensar que van a tener ese ritmo arrollador, porque eso era prácticamente insostenible. Octavio. La pregunta es concreta, Fernando y Efraín. ¿Qué tanto peso tiene el manager en toda esta debacle? Yo no sé, a ver, estratégicamente yo no he visto algo que me haga pensar que Boone es responsable de lo que está ocurriendo, de ese récord en los últimos 20 juegos de 5 y 15. No creo, además, porque tampoco he leído, he escuchado nada que tenga que ver, Fernando, con su manera de manejar el dugout, con la relación que tiene con los peloteros. El fin de semana explotó de ira porque... Ese golpe sobre la mesa creo que no es conveniente, denota un poco de presión, ¿no? Pero bueno, es un ser humano, como él dijo. Sí, pero yo la verdad no creo, yo no veo razones desde acá, desde miles de kilómetros de distancia y tratando en esta circunstancia estar lo mejor informado posible de que él tenga una responsabilidad por encima de lo que uno pueda pensar deba tener un manager en una crisis como esta. Yo no sé cómo lo ves tú, Fernando. Yo incluso apunto a un juego en particular atribuible a Boone de haberlo ganado, el del squeeze suicida de Isaiah Kiner Falefa. Falefa había dado jonrón ese día, pero evidentemente no es un jonronero, era su primer jonrón de la temporada. Y en el noveno inning, ya en las postrimerías del partido, se montó un squeeze suicida, jugada en desuso, el toque que todavía existe, y cuando tú no estás teniendo la ofensiva arrolladora con la cual contaste, tienes que buscar recursos. Crédito para Aaron Boone. Ganar un jueguito en medio de circunstancias difíciles hay que ver que vale mucho, que desahoga, que baja la tensión y la presión. Y ese día lo ganó jugando el béisbol pequeño y no esperando el jonrón, que ha sido el factor que ha movido la ofensiva de los Yankees. Sigue siendo el equipo con más jonrones en las grandes ligas, con todo y la caída, pero no lo están dando con la frecuencia con la cual lo dieron en la primera parte de la campaña. Yo creo, como Efraín, que Boone más bien ha capeado de la mejor manera el temporal, y ese juego puntual deja saber que él está adaptándose a las circunstancias, que es lo que yo observo y de lo que hablo constantemente, de ese balance de no dejarse llevar por un parámetro estadístico, hacer la lectura de cada juego, porque cada juego te ofrece un desafío diferente y en correspondencia actuar según ese desafío. Así el parámetro estadístico te indique algo distinto, porque para eso está el manager allí, para hacer la lectura del desafío que le ofrece cada juego en particular. Bueno, creo que estamos terminando entonces con esta primera parte de la edición número 25 de Cronistas 2.0, dedicada a los Yankees, y bueno, mirar en perspectiva la posible reacción y cómo lo vemos en postemporada. Yo veo igual, ya para cerrar, a los Yankees como un equipo con legítimas aspiraciones de ir a la Serie Mundial por la Liga Americana. Efraín, no sé si tú concluyes de la misma manera. Sí, por supuesto, todo dependiendo de cuán sanos van a estar estas piezas que tienen fuera, pero que tienen en este momento
sin ver acción por inconvenientes físicos, pero sí, es un equipo, sobre todo pensando en lo difícil que es la postemporada, es un equipo con posibilidades, sobre todo si regresa Luis Severino, si Frankie Montas pues logra enderezar su desempeño hasta ahora errático con los Yankees, con muchas posibilidades de avanzar a la Serie Mundial. Va a ser interesante, ojalá sea esa serie, Fernando, verlos enfrentar a los Astros de Houston, equipo que pues los dejó en el camino en 2017 y 2019. ¿Cómo no? Sería realmente interesante. Yo también lo veo así, Fernando. Yo también lo veo así. Yo también lo veo como también. Tú no lo ves como el 3-0 de los Astros a los Bravos. No, lo veo como tú. Estoy contigo. Qué bueno. A ver. Es una actitud una autorizada. Sí, Fernando, es una actitud pertinente la que tiene Octavio en este momento y no impertinente. Él ha estado un poco impertinente últimamente, pero fue muy pertinente su apreciación en esta ocasión. Nos vamos a continuación con el dato de los cronistas. Continuamos en Cronistas 2.0, edición número 25, invitados a disfrutar de ese programa especial, de esa edición especial con Omar López, el manager de Venezuela, para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Fue distendida, amplia su conversación con los cronistas, así que invitados. Y aquí vamos con el dato, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Un ganador de la semana pasada, lo felicito por haber acertado. Ya yo recibí las felicitaciones de mis compañeros. Los Bravos de Atlanta ganaron la serie 2-1 exactamente, y fue Rodolfo Pereira, el amigo que está con nosotros, aplausos para él, que pues dio ese pronóstico. @juega en línea, numeral dato de los cronistas, usuario BS Dentistry, así que desde el Juega en Línea se le va a asignar a cargar su free bet de $20 para que la disfrute. BS Dentistry. Sí. Le clavó los colmillos Rodolfo. Sí, señor. Y sin plancha. Al premio, y sin plancha. Bueno, al feliz ganador entonces, felicitaciones Rodolfo Pereira. El dato de esta semana va de nuevo en torno a béisbol. Octavio Sazo se pone sudoroso cada vez que toca de béisbol. El dato gira en torno a la serie que van a disputar los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta. De nuevo los Bravos, esta vez con los Bravos como visitantes. Es de 3 juegos la serie. ¿Quién la gana? Hay barrida. Es un 2-1 y el ganador opta por una free bet de $20. Vamos primero a citar a las personas que están participando por esa free bet de $20. Emmanuel Martínez dice: ganan los Bravos por barrida 3-0. Usuario Emmanuel Geray. Y coloca la etiqueta dato de los cronistas. Gracias, Emmanuel, por participar. Mijail Noriega coloca la etiqueta numeral dato de los cronistas. Ganan los Bravos 3-0 también. Creen barrida de los Bravos para asaltar el primer lugar del este. Agreguen su comentario, Mijail. Usuario Mijail N. Bueno, no estés cambiándole la percepción a la gente, Octavio. Allí van apareciendo los tweets. Los va colocando Francisco El Yuri, productor de este programa, y Ross19, que es Carlos, @Carlos y varios números, su cuenta Twitter, gana la serie San Luis 2-1. Numeral dato de los cronistas, @juega en línea, usuario Ross19. Aquí se anota con San Luis 2-1. Y Armando Hernández dice Cardenales de San Luis por barrida, usuario BE77374. BE77374, Armando Hernández, numeral dato de los cronistas. Ahí están los 4 participantes. A ver si alguien acierta, ojalá así sea, para que se lleve su free bet de $20 cortesía de Juega en Línea. Bueno, yo los dejo a ustedes, por favor.
Es una serie muy difícil. Es una serie muy difícil porque si nos circunscribimos a agosto, solo los Dodgers, entre los 30 equipos de las grandes ligas, tienen mejor registro que San Luis y Atlanta. San Luis ganó 15 exactamente de sus primeros 18 juegos durante el presente mes. Atlanta ganó 13 de 20 y ya vimos lo que sucedió el fin de semana ante Houston, que bueno, es evidentemente un equipazo. Yo me voy por los Bravos de Atlanta, aun cuando San Luis tiene mejor récord durante este mes. Creo que Atlanta gana la serie 2 victorias por 1. Bueno, yo lo voy a hacer corto porque no tengo ya más que agregar. Ganan Cardenales 2-1. Ganan los Cardenales de San Luis por barrida con un honrón de Albert Pujol. ¿Qué pasa, pues? Lo que está haciendo Pujol es algo absolutamente sensacional. Qué sabroso debe ser, Octavio, en el player prop de Juega en Línea, apostarle a Pujols en este momento. Bueno, yo le apostaría a Pujols y a Paul Goldschmidt, Octavio, y a mi amigo Nolan Arenado. Son los Estos tres van a honrón en la serie. Son los de San Luis, no los de Larapan. Exacto. No, van a ganar los Cardenales de San Luis por barrida con jonrón de las 3 figuras, de Pujols, de Goldschmidt y de Arenado. Octavio, te aclaramos que no es que San Luis va a jugar contra los pastorcillos de no vamos a decir dónde. Van a jugar contra los vigentes campeones de la Serie Mundial. Recuerda. Bueno. Un centavo. ¿Qué es eso? Un centavo, Fernando. Un centavo. Eso es lo que eso fue lo que vale. sacó. Mira, eso fue lo que sacó. Eso me vale la opinión de Efraín. Me vale la opinión de Efraín. Eso me vale la opinión. Eso fue lo que sacó Fernando en aquella oportunidad cuando fuimos a comer al restaurante chino en Caracas, ¿te acuerdas? Con nuestro querido y lamentablemente fallecido profesor Carlos Horacio Moreno, ¿te acuerdas? Con eso fue que iba a pagar la cuenta. Sí, estaba sudoroso, Octavio. Sudoroso, casi. 3-0. Esos son chistes internos. Esos son chistes internos. Se le bajó la tensión. Efraín vive echando chistes internos. A mí me gusta mucho apoyarme en los planteamientos de picheo. A ver, el viernes, Atlanta-San Luis van Spencer Strider contra José Quintana. El sábado va en el planteamiento de picheo por Atlanta Charlie Morton, Jordan Montgomery por los Cardenales. El zurdo que ha trabajado muy bien, los dos adquiridos, los dos zurdos, el colombiano Quintana y Montgomery. Y el domingo en el cierre, que será el juego de la noche de la semana número 21 en su cierre, van Jake Odorizzi contra el caballo Adam Wainwright. Ese es tan caballo como Justin Verlander, porque además tiene más edad y sigue lanzando en forma extraordinaria. Yo creo que la serie la gana San Luis 2-1 por el planteamiento de picheo y me voy a atrever a decir que el primero lo gana Atlanta y los últimos 2 los gana San Luis. Para dar... en lo único que tú no confías es en mi amigo José Quintana. De resto, ahí crees que está la diferencia de la serie, ahí en ese juego. Sí. Creo que va a ser difícil para Quintana contener. Es más, ese es un juego de la alta. De alta producción de carreras, ese del viernes, el primero de la serie. Tome nota. Está bien, bueno, está bien, yo contra todos. Recapitulando entonces, Daniel y yo 2-1 San Luis. Correcto. Efraín. 2-1 Atlanta. 3-0 San Luis. Octavio. Bueno, pero no te quedes frisado. No, quedó así. ¿Ves? Sí, así quedó. Mira, con esa cara, con esa actitud agresiva. El dato de los cronistas, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Venimos con el fútbol. Continuamos avanzando en esta edición número 25 de Cronistas 2.0. Vamos con el fútbol, la partida de Casemiro del Real Madrid, un ganador. Entregó el alma y todo lo que tenía a lo largo de su trayectoria con el cuadro merengue. Decidió partir, fue una decisión propia. El post Real Madrid sin Casemiro es lo que vamos a analizar, lo que van a profundizar Daniel y Octavio. Bueno, a ver,
Lo primero que en una semana, en una edición y otra de Cronistas 2.0, ocurrió esta transacción inesperada, diría, ¿no? Porque si bien Casemiro en la conferencia de prensa que dio ayer dijo que le había manifestado a su representante que sentía que su ciclo se había acabado y que quería que experimentara con algunas opciones, era algo que manejaban el futbolista y su agente de una manera muy privada. Es decir, era muy difícil poder anticipar que algo así podía ocurrir. Una vez se destapa todo y en 2 días se confirma la transferencia, bueno, hubo que empezar a analizar qué podía venir a partir de allí, ¿no? Porque hay un Madrid post Casemiro y un Manchester United también a partir de Casemiro, ¿no? Es decir, hay 2 vertientes de análisis en ese caso, pero digamos que en el caso concreto del Real Madrid, que viene de ganar la Champions, la Liga, que ha tenido en Casemiro a una pieza de muchísimo valor, ha ganado 5 Champions con el club, ha conformado junto a Toni Kroos y Luka Modric una de las mejores mitad de canchas del Madrid en toda la historia. Hablamos de alguien con una preponderancia muy grande en el juego del equipo, en la estructura del equipo. Sin embargo, haya sabido o no el Real Madrid que esto podía pasar, tomó medidas como para que en un futuro esa posición pudiera estar bien cubierta. Estoy hablando concretamente del fichaje de Aurelien Tchouaméni, que fue la contratación más costosa que hizo el Madrid en este mercado. Realmente hizo 2, la de Antonio Rüdiger, que llegó sin pagar traspaso, y la de Aurelien Tchouaméni, por el que el Madrid pagó entre fijos y variables cerca de 100 millones de euros al Mónaco. Es decir, es de hecho uno de los fichajes más costosos de toda la temporada europea. Pero no lo trajo para que asumiera la titularidad de una vez. Lo trajo para pensar que en algún momento Casemiro iba a comenzar a bajar su nivel. Hablo de 2, 3, 4 años y había que preparar a su sustituto. Eso ocurrió en el término de una semana y Tchouaméni tuvo que asumir la titularidad. Si a juzgar vamos por el partido más reciente del Madrid contra el Celta de Vigo, en el que Tchouaméni fue titular, el Madrid no tiene de qué preocuparse de ahora hasta la próxima década. Habrá que ver, esto se tendrá que confirmar, tendrá que jugar más partidos, pero yo creo que el Madrid encontró a un mediocentro para muchos años que va a ser titular en el Madrid y probable también muchos años también Octavio con la selección francesa. Sí, acá hay un par de variables. La primera de ellas es que la mayoría de nosotros creía que lo de Casemiro había sido una decisión de última hora, que había sido, digamos, una apuesta por la que él se había sentido identificado cuando el Manchester United lo fue a buscar. Y la realidad es que cuando habló Casemiro en esa rueda de prensa que dio a principios de esta semana, nos terminó dejando claro que había tomado una decisión y no la final de la Champions, y que sentía que era el final de su ciclo, y que yo creo que por esa razón evidentemente el Real Madrid también estaba jugando a cubrirse por si acaso terminaba pasando lo que pasó. Ahora, a mí la única duda que me queda después de todo esto es cómo, porque una cosa es que el Madrid tenga a Casemiro y a Tchouaméni y que evidentemente puedan ir jugando los dos y alternándose los dos por la cantidad de partidos y por lo que eso significa que el Madrid pueda tener la profundidad de un equipo como el Real Madrid. Y la otra es que esté el equipo sin Casemiro y prácticamente con Tchouaméni solo, por más de los movimientos que haga. Es la única duda que me genera el hecho de esa salida, que evidentemente está bien cubierta por un talento superlativo. No cualquier jugador cuesta lo que costó Tchouaméni y no el Real Madrid paga esa plata por cualquier jugador. Evidentemente ahora es que vamos a empezar a ver el talento de un jugador que llegó al Madrid para quedarse obviamente por mucho tiempo al mejor estilo de Casemiro, ¿no? Sí. ¿Qué comparación se puede hacer, Daniel y Octavio, entre Casemiro y Tchouaméni, más allá de la diferencia de edad que hay a favor del francés con respecto al brasileño? ¿Qué características de juego se tiene y qué proyección se puede hacer con respecto al desarrollo del francés? Bueno, voy a empezar por las similitudes. Son 2 jugadores que abarcan mucho terreno. Eso es muy importante para equipos que juegan con un solo mediocampista central, no con doble 5, sino con un 5 parado delante de la defensa, que tengan mucho recorrido hacia los costados, que abarquen terreno para permitir que haya libertades
de proyección para los laterales y para los mediocampistas internos, Kroos y Modric, que se potenciaron mucho siempre por la posición y el sacrificio de Casemiro. En ese sentido son dos jugadores que pueden dar prestaciones similares en esa faceta del juego, pero las diferencias están fundamentalmente en el comportamiento con la pelota. A mí me parece que Tchouaméni es un jugador mucho más dotado para ese tipo de juego. Tiene un mejor primer pase, tiene además una dinámica diferente respecto a aparecer en el área rival. Es verdad que hace 2 temporadas Casemiro llegó a marcar 7 goles con el Real Madrid y que siempre fue un jugador de aportar, sobre todo en el juego aéreo, ¿no? De Tchouaméni yo desconozco su capacidad para ir en el juego aéreo porque lo hemos visto muy poco, ¿no? Pero si tuviera además ese elemento, ese ingrediente, ya estaríamos hablando de un jugador de altísimo nivel. Pero tiene digamos, un mejor manejo de pelota, tiene más capacidad para descolgarse de la zona y aparecer en el área rival. Yo lo veo en ese sentido un futbolista mucho más del perfil que hoy se le exige a los jugadores, ¿no? Que tengan mucho ida y vuelta, mucha dinámica, que sean capaces de participar tanto en el juego de defensa como en el juego de ataque. En ese sentido yo veo una diferencia, no digo que sea mejor. A ver, hablamos de un futbolista de 21 años contra otro de casi 31, es decir, que tendrá su ruta, su carrera que demostrar que está en esos niveles, pero solamente atendiendo las características, ahí estarían para mí las similitudes y las diferencias, ¿no? Aún para uno que no conoce el fútbol como ustedes, Daniel y Octavio, uno puede detectar rápida y fácilmente que Tchouaméni está mucho mejor dotado técnicamente que Casemiro, pero que Casemiro era corazón, era entrega, era empujo, era coraje. Entonces, esos valores subjetivos que él mostraba en la cancha, esa conexión con la tribuna, eso también va a ser difícil sustituirlo para el Madrid, ¿no, Octavio, Daniel? Sí, pues la verdad yo creo que eso es lo que más pierde el Madrid, ese liderazgo de Casemiro, esa capacidad de arrastrar a la gente, de mostrar la identificación y los valores del club hacia el hincha, esa relación especial que tenía Casemiro a la hora de ir a celebrar un gol o de ir a levantar al público en el Bernabéu. Eso no se sustituye, digamos, eso no se compra fácilmente en el mercado. Estamos hablando de un jugador grande, el francés, mucho más elegante, con mucha más técnica para manejar la pelota que un guerrero se mira a la hora de terminar jugando y las formas en cómo lo termina haciendo. Ahí está la gran diferencia entre uno y el otro. Evidentemente, el Madrid lo va a conseguir sustituir muy fácilmente. Bueno, esto que dice Octavio es cierto. Volviendo a esto que decía Fernando, Casemiro, esto dicho por los futbolistas, por sus compañeros y por la gente que sigue la información del Madrid de cerca, ha sido un futbolista con mucho peso en ese vestuario. Ha sido un jugador de esos que ejercen el liderazgo a partir de la ética de trabajo, a partir de una serie de valores vinculados al profesionalismo, a la cultura del entrenamiento. Cuando hablo de eso no me refiero solo a cumplir con los trabajos que el técnico te encomienda, sino a cultivar el cuerpo, a trabajar por fuera de las propias horas que el jugador le dedica a su club, de poner siempre al colectivo por encima del interés individual. Y la gente que está cerca del Madrid habla de un vestuario muy sano, de un vestuario muy correcto, muy limpio, con buenos valores. Y yo creo que todos esos elementos los encarnaba Casemiro. Tchouaméni está en otro nivel. Tchouaméni está para ir detrás del líder, no para ser el líder. Por lo menos no en este momento, ¿no? Y la realidad es que hay una cuestión también futbolística que tiene que ver con ese juego al que nos acostumbró Casemiro, de las constantes faltas tácticas, ¿no? De ser un jugador que cortaba el juego de los rivales. Fíjense que Casemiro nunca fue distinguido como alguien de pierna dura, como alguien que acudiera a la violencia para marcar territorio, pero sí de hacer esas falticas, de cortar el juego del rival.
Y hay que decir también que durante mucho tiempo Casemiro ha contado con la bula de los árbitros en España. Es decir, la jerarquía de Casemiro le ha permitido en el último tiempo ser muchas veces perdonados o que los árbitros hayan sido condescendientes con él en este juego de las faltas constantes, ¿no? No estoy hablando, insisto, de juego violento, hablo de interrumpir permanentemente el juego del rival. Y en eso se apoyó mucho Casemiro, ¿no? Habrá que ver si eso lo puede hacer en Inglaterra, pero en el caso de Tchouaméni, es un futbolista que al menos en esta etapa de su carrera basa mucho el juego de corte en la anticipación, es muy intuitivo y es muy rápido para leer la intención del rival. Es decir, es un jugador que no necesita pegar, que no necesita recurrir tanto a la falta táctica para imponer condiciones en su zona, me refiero a eso, recuperar la pelota, y después es muy rápido de cabeza para que una vez recupere sepa salir jugando, ¿no? Pero aquí el asunto está, y vuelvo sobre lo mismo, en qué carrera pueda construir uno delante de otro que ya la hizo, ¿no? Sí. Quería preguntarles, de lo dicho por Casemiro en la rueda de prensa de despedida del Madrid, realizada este lunes, el lunes de esta semana, ¿con qué se quedan? ¿Qué interpretación le dan a sus palabras, a su explicación, a lo expuesto allí? No, más allá de lo que te dije sobre la decisión de cómo la había tomado, me quedo con las palabras de una leyenda, porque hay jugadores de jugadores. Evidentemente, no a todo el mundo se le hace una despedida, ni todo el mundo tiene la posibilidad de hablar de esa manera en la Casa Blanca como lo termina haciendo. Yo me quedo además con las lágrimas de Ancelotti, con el rostro de Florentino y con el abrazo final entre un entrenador que es de los grandes de la historia del fútbol y un jugador que es gigante en un club como el Real Madrid con tantas leyendas. Yo me quedo con la despedida de un jugador que va a ser muy difícil de sustituir en la historia de Tchouaméni o de cualquier número que vaya a llegar. Yo creo, perdón Fernando, yo creo que fue muy honesto, que fue muy como es Casemiro, muy transparente, muy claro, muy de corazón. Yo creo que aquí no había cassette prendido ni lágrimas de cocodrilo, es decir, yo creo que él habló con sinceridad, es un futbolista que siente mucho los valores del Madrid, que los ha absorbido. Pensemos que Casemiro llegó al Madrid de 20 años, ¿no? Es decir, el grueso de su carrera profesional la desarrolló allí y no llegó para jugar en el primer equipo, llegó para jugar en el Castilla, es decir, hasta pasó por el filial del Real Madrid antes de llegar al primer equipo, ¿no? Creo que fue honesto en la manera en que contó sus metas, sus aspiraciones, que el ciclo se había terminado. Eso no quiere decir que él no tuviera que dar más, sino que había conseguido lo suficiente en el Madrid como para pensar que podía priorizar otro tipo de cosas. Y además se está yendo al Real Madrid de Inglaterra, al Manchester United, no se está yendo a cualquier sitio. Y encima de esto consideremos que prácticamente le están doblando el sueldo. Sí. Entonces, ¿qué argumento más necesita alguien que le dio tanto al Madrid para tomar esta decisión? Y desde el punto de vista de negocio, para el Madrid es muy bueno. Allí sí gana el Madrid porque amortizó a Casemiro con creces y llega dinero fresco a la Casa Blanca con la venta de Casemiro. El tuit de Casemiro es muy bonito y después les hago la pregunta para continuar. La verdad es que nunca soñé con una despedida así. Lo que apuntaba Octavio del Real Madrid. Nunca, puntualiza. Disculpad la emoción que me fue imposible contener. Gracias de corazón por tanto y tanto cariño. Aquí se marcha un madridista. Buena suerte y a la Madrid. Y pone una composición de fotos de lo que fue la despedida y el acto para honrar su participación. Mira, que se entienda bien esto que voy a decir, ¿no? Porque lo digo con la mejor intención. El Madrid de esta segunda etapa de Florentino Pérez como presidente, porque recordemos, él tuvo una primera etapa a la que renunció cuando sintió que los jugadores se le habían ido a las barbas. Esta segunda etapa ha sido la de un gestor mucho más frío, mucho más calculador a la hora de tomar decisiones, cediéndole menos el poder a los jugadores y poniendo la institución por encima de cualquier figura individual. Y así, cuando Cristiano Ronaldo llegó con pretensiones, le dio vía libre, previo pago de 100 millones de euros, por cierto. Cuando Sergio Ramos no atendió a la propuesta del club pasado el tiempo prudencial que el Madrid consideraba, le dio carta libre también. Y ahora ha ocurrido lo mismo con Casemiro. Y en todos los casos anteriores, en el Real Madrid
se reinventó, fue capaz de seguir ganando, de ganar campeonatos locales, de ganar Champions, con lo cual esa fortaleza que te da poner al club por encima de los egos individuales, de los egos de los futbolistas, te da también mucho poder. Pero lo que quería decir es que el Madrid es muy frío, muy calculador a la hora de tomar este tipo de decisiones. Es decir, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, que son las dos personas que manejan al club, sencillamente vieron un futbolista que le costó 6 millones de euros, que tuvo 10 años en el club, que le dejó una cantidad de títulos, que se va dejando casi 80 millones de euros en las cuentas del equipo, digamos, no puede ser un mejor negocio. Y si había un momento para venderlo, era este. Y en ese sentido, insisto, el Madrid es frío. Tenía el sustituto, le puso la alfombra roja a Casemiro, lo despidió como se despide a un grande y a seguir. Sí, no hay sentimentalismo. Si no lo jugó con Iker Casillas, pues imagínate. Desde la perspectiva del United, ¿es lo que necesita un jugador de las características de Casemiro el Manchester United para enderezar un rumbo perdido desde hace tiempo? Pues Daniel, le hablábamos estos días contigo, Fernando, digamos, uno cree que normalmente en los planes de Ten Hag no entraría en jugadores de Casemiro, pero digamos yo, el liderazgo de Casemiro, esa experiencia, un jugador de 5 Champions, de la trayectoria en el Real Madrid, de ser brasilero, de ganar la Copa América, de todo lo que representa eso, repito, no se consigue fácilmente. Entonces el Manchester United en el fondo está apostando a eso con piedra de arranque para un nuevo ciclo. Yo creo que de esas características y de ese temperamento encaja en un equipo que necesita eso dentro de la cancha cuando no lo tiene. El Manchester United no tiene una voz como la de Casemiro dentro del vestuario para levantar en función de lo que ha sido los últimos años de tragedia en el equipo de Old Trafford. A ver, yo creo que evidentemente no es Fernando y muchachos el tipo de futbolista que buscaría Ten Hag si él tuviera la posibilidad de elegir todas las piezas. Eso no quiere decir que no pueda jugar en el United o que no pueda hacerlo bajo las órdenes de Erik Ten Hag. Yo creo que Ten Hag es lo suficientemente inteligente como para adaptar el equipo a un futbolista como Casemiro que va a llegar para ser titular. Eso no hay ninguna discusión. Teniendo a un 5 como él, que es más posicional, probablemente tendrá que buscar alternativas en las posiciones de defensores centrales como para que la salida de pelota del equipo sea lo pulcra que un técnico como él pretende. Lo propio con el arquero, ¿no? Es muy probable que el Manchester United se esté moviendo, bueno, ya se ha sabido que están detrás de Kevin Trapp, el arquero alemán, buscando justamente un portero que le dé esa posibilidad de participar en la construcción del juego. Pero yo creo que lo que más le va a aportar o le debería aportar Casemiro al Manchester United tiene que ver con esa jerarquía, con ese espíritu de club, con ese vestuario que un futbolista como él puede llegar a construir. No creo que lo hayan fichado para eso, pero si alguien puede ser la mano derecha de Ten Hag dentro del terreno de juego y alguien muy importante para transmitir el mensaje a los compañeros es Casemiro. Todo esto basado en lo que hizo en el Real Madrid. Y a ver, estemos todos claros, sean hinchas o no del Madrid, que hablamos de probablemente el club de mayor peso en el mundo, ¿no? Entonces, llega al United y creo que va a ser futbolísticamente y desde el punto de vista del liderazgo y desde el punto de vista del manejo emocional de un equipo que necesita ganar para recuperarse, un futbolista ideal. Hablaban por ahí del Manchester United por reunirse con Ronaldo, que no se sabe si va a permanecer mucho tiempo más, y Varane, ¿no? Que también fue parte de la Casa Blanca en un momento determinado. Bueno, nos despedimos, estimados. Oye, recordar, al que no se haya suscrito y nos esté viendo, por favor, tómese un ratico y suscríbase, que esto nos viene bien a todos. Si les gustó el episodio, ya sabe, el pulgar para arriba con me gusta, porque eso nos va a ayudar con el algoritmo de YouTube para que más gente nos pueda ver. Y activar la campanita, que es la que le va a ir avisando semana a semana cuando haya un episodio nuevo. Sí, porque de cuando en cuando podemos hacer una edición especial, como la que está a disposición de todos ustedes. Correcto. De Omar López, la nota con Omar López, el manager de Venezuela para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Y ya mirando
a la vuelta de la esquina, la LBBP y esa magnífica alianza ganar entre la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y Juega en Línea como la casa oficial de la LBBP, la casa oficial de juegos de la LBBP, y que ha presentado Cronistas 2.0. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Hasta la próxima. Chao, chao.